Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto ver a todo el mundo. Ya nos quedan pocas sesiones. Esta es de suma importancia por muchos motivos. La primera va a parecer como de pura teoría. ¿Y por qué no de práctica? Porque en esta teoría ya vamos a poder profundizar más, comprender más, crecer más en nuestra práctica con los métodos. Todo está basado en Montreux, que quiere decir un sueño de mariposa, por Chuan-Tzu, uno de los discípulos de Lao Tse. Vamos a ver y a internalizarnos en un término que la vez pasada se mencionó que era el vacío. Ahora lo vamos a ver más profundamente desde el punto de vista del taoísmo y por qué se subdivide y se divide en varios términos. Bueno, el vacío es silencio. Y el silencio es vacío. Yo escribí antes de entrar de lo que es la terminología china de su idioma, su lenguaje, lo difícil y no sé si lo leí. Bueno, aquí vamos por eso a meternos más a fondo. Este es un espacio invisible que muchos temen porque no lo entienden y otros imaginan lógicamente lo que puede significar un vacío. Por sí, porque sienten que es vacío, pero no se puede explicar. En el taoísmo, el silencio no es ausencia de nada, es la presencia más pura de vida. Allí donde callan las palabras, comienza a hablar lo eterno. Allí donde está la mente, deja de luchar. El Tao se abre como un río que fluye sin esfuerzo. Eh, Comprender a través de la memoria, del usar el razonamiento, no es posible. Este es un resumen de explicación tanto de lo escrito por maestros taoístas como discípulos, como maestros modernos, y de todo eso es una compilación, una síntesis, que puede parecer que ya lo hayan escuchado en algunos lugares o en otros no. Bueno, allí donde la mente deja de luchar, el Tao se abre como un río que fluye sin esfuerzo. Por favor, respiren profundo, ubíquense y mencionen despacio, con calma, con sus ojos cerrados, posición recta, relajado el cuerpo. El observador observa y se observa siempre en el vacío y se da cuenta que él es autoconsciente. Relájense, todo el cuerpo se relaja y paz, la paz Mingyue, el amor Mingyue, la felicidad y la alegría Mingyue, la gratitud Mingyue y la aceptación Mingyue. Relax y permanezcan
recibiendo esta información con sus ojos cerrados en esa meditación. El sabio comprendió que en el silencio no se esconde la debilidad, sino la fuerza más sutil que existe. El silencio y el vacío es poder, porque revelan lo que el ruido oculta, la voz interior. El equilibrio con la naturaleza y el universo. La verdad que no necesita demostrarse. Cuando el mundo grita y la sociedad exige, el silencio se convierte en un refugio. No para huir, sino un espacio donde uno se reencuentra consigo mismo. Sin distracciones. Y surge la claridad. Se apagan los pensamientos obsesivos y se enciende la percepción de lo esencial. Los maestros taoístas enseñaron que hablar demasiado debilita el chi, que quien conoce no necesita gritar, y quien normalmente ve la esencia, guarda silencio porque las palabras son limitadas. El silencio es la respiración del alma. Y no es un silencio muerto, sino un silencio vivo. Quien ve la esencia, guarda el silencio. El silencio no es un silencio muerto, sino un silencio vivo. El silencio del viento entre los árboles, del agua que corre entre las piedras, de una respiración profunda en medio de la calma, de paz. Este silencio que no está vacío. Y ahí, estando en el vacío, está lleno de Tao y Con Chi. Cuando aprendes a abrazarlo, descubres que todo lo que te atormenta pierde fuerza. Los pensamientos negativos se disuelven. Las emociones dejan de agitarse.
y la vida recupera un ritmo natural. El silencio taoísta no es un hueco entre dos ruidos. Es el lugar donde la acción correcta nace sin esfuerzo. Cuando te asientas en esa quietud y en la completud, aparece una forma de hacer que no empuja ni arrastra. Ocurre nada más. Y los antiguos le llamaban a eso Fu Wei, como nada. Activar sin fricción, hacer sin hacer. Son, son peleas contra el conocer, o más bien sin pelear contra el conocer. La mente silenciosa no se queda inmóvil. Percibe y capta los ritmos sutiles del día, las necesidades reales del momento oportuno. Desde fuera parece calma, pero por dentro es precisión. En esa quietud, la escucha y eres esa quietud que se afina. No solo escuchas lo que se dice, sino lo que se siente o se intenta decir y no encuentras palabras. Oyes las pausas, la respiración, las tensiones que una vez con una voz no confían o no confiesa nada. El silencio te convierte en un instrumento afinado. Sientes cuando hablar y sostienes cuando hablar rompe. Hay conversaciones que florecen cuando no interpones tu ansiedad en medio. Hay vínculos que se reparan cuando decides no tomar la última palabra o no tenerla. Chuan Tse lo llamaba el ayuno del corazón. Dejar a un lado las preferencias rígidas, las conclusiones prematuras, las ganas de tener siempre la razón. No es renunciar a tus criterios, es despejarlos para ver mucho mejor. En el interior despejado, los pensamientos cruzan como aves, pero no como enjambres. Puedes reconocer un impulso y dejar que termine su recorrido y no convertirlo en dirección de vida. Esa es una forma de libertad
que solo el silencio concede. El Tao aprecia lo que no se ve, la utilidad del vacío. Una habitación sirve por el espacio que deja en su interior. Una taza por el hueco que contiene. La rueda gira gracias al centro que no ocupa material. Así también, tu día produce más el intervalo que repites o que respetas que la hora saturada de ruido. En la música lo que conmueve es la pausa exacta que permite que una nota se sienta. En tu vida el silencio cumple esa función. Da contorno, significado y reposo. El agua vence a la piedra no por la violencia, sino por la continuidad o constancia suave. Esa es la fuerza de lo blando que el Tao menciona. Lo blando destruye lo fuerte. Para su agua, la mente debe serenarse. El silencio le quita rigidez a tu carácter. Te vuelve flexible en vez de romperte. Ante lo imprevisto, tú te doblas como el bambú y regresas a tu forma después. No se trata de volverte inerte, se trata de aprender a no ofrecer resistencia innecesariamente. El espíritu del valle nunca se agota. Recojo todas las corrientes porque se mantiene bajo. El silencio trabaja de los escalones mentales donde te había subido. Ser valle es no competir por volúmenes, es guardar una humildad fértil que recibe y nutre. Desde un lugar, el elogio no te infla y la crítica no te perfora. Ambas parecen o pasan por un cauce más amplio que tú cuidas en silencio y el vacío. En la vida diaria, esto se vuelve práctica, concreta. Mm. Es observación que decanta. Dejas que el polvo caiga antes de proponer. Tu silencio en una reunión no es retiramiento. Suele ocurrir que la frase más breve, dicha desde la claridad que el silencio dio, encamina a todos. En la familia, ante un reproche, eliges respirar y preguntar, ¿qué duele de verdad antes de defenderte? Descubrir que el conflicto pedía escucha, no argumentos. En la calle, cuando el mundo corre, convives con ritmo propio. Ese gesto sencillo educa tu sistema, más que mil explicaciones. En el interno digital,
El silencio es Mindre. Y es higiene porque no reaccionas a cada provocación. No te explicas con rollos y bucles. No alimentas incendios ajenos. Te apegas, más bien, apagas pantallas a tiempo para que tu mirada recupere el horizonte. Mm, El Tao no huye del mundo. Elige qué estímulos merecen entrar en casa. Tu conciencia, Mindre, juega con tu subconsciente, con tu marco de referencia y abre un espacio de verdadera sabiduría. Y entonces sucede algo inesperado. El silencio comienza a hablarte, no con frases, sino con intenciones, con certezas que no provienen del razonamiento lógico. El Tao se comunica en ese lenguaje, con su función Mindre, suave, sutil, inconfundible, que muchas de las respuestas que buscabas afuera ya estaban en tu interior, en ti, esperando dijeras o dejaras de hacer ruido para poder escucharlas. El silencio y el vacío se convierten en un maestro constante, siempre disponible y siempre paciente. Se dice que el sabio se reconoce no por lo mucho que habla, sino por la calma que irradia. Esa calma es contagiosa. Quien se acerca se siente más tranquilo, como si un río invisible lo envolviera. Y todo esto ocurre porque el sabio aprendió a morar en el silencio del vacío. No se trata de un poder exotérico, sino de la conciencia natural de una mente no agitada. La serenidad se transmite como el calor de una vela que enciende a otra, sin perderse a sí mismo el poder de la sabiduría del silencio. Y no es un concepto abstracto, es una experiencia que puedes practicar en cualquier instante y momento de tu vida. Regresando a Mindre, está en detenerte antes de reaccionar a los estímulos, siendo consciente, en escuchar antes de responder, en observar antes de decidir. Está en caminar después, bajo la llama, sin necesidad o la lluvia de hablar.
en sentarte justo o junto a alguien querido y compartirle esa quietud. En mirar un paisaje sin intentar describirlo. Cada uno de esos momentos es un recordatorio. El Tao fluye cuando lo dejas en paz. El silencio en el taoísmo no se presenta como una ausencia, sino como una plenitud, la completud. Lao Tse decía que el silencio es una fuente de gran fuerza. Y esto encierra una paradoja que solo se comprende cuando se vive. Es la única manera. En el ruido creemos que avanzamos, que dominamos, que hacemos, que tornamos, pero en el silencio descubrimos que lo esencial siempre estuvo ocurriendo sin necesidad de esfuerzos. El corazón late, la respiración continúa. La vida se despliega y nada de ello requiere de nuestra intervención. Es en esa evidencia que se revela el Tao, el Yi. Y por eso su acción, aunque breve, es muy profunda. En ese sentido, el silencio es también un camino de poder personal. No es un poder entendido, ¿verdad?, sobre otros, sino como maestría sobre uno mismo. Aprender a guardar silencio es aprender a gobernar las emociones. A no responder desde la ira, a no dejarse manipular por provocaciones. Es en el silencio donde surge la dignidad de la calma. Esa fuerza que hace que incluso en medio de la tormenta seas capaz de mantenerte en pie. En la vida moderna el ruido ya no solo es externo, también se ha vuelto interno. Vivimos con una mente que no se detiene. Voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente que aún inconsciente sigue hable y hable y hable y hable. No se le entiende nada y con un dedo moviéndolo, ordenándole a todo el mundo porque toda su vida ordena. Sigue con el ruido interno, recordando lo que hicimos mal ayer, por ejemplo, o imaginando lo que podría salir mal mañana, opinando incluso cuando nadie nos lo pide. Esa voz incesante nos roba energía china, nos vuelve esclavos del pensamiento
que ni siquiera son nuestros esos pensamientos. Aquí el taoísmo y la práctica se presentan como un bálsamo. Mm, mm. No significa abandonar tus responsabilidades, sino aprender a dejar de luchar con lo que no se puede controlar y estar situado en tu centro, en la aceptación. Piensa en piensa en tu trabajo, por ejemplo. Muchos viven atrapados en reuniones, en mensajes de correo, de celulares, en demandas constantes. La presión por responder rápido hace que perdamos la calma y nos convirtamos en reactores automáticos. Nos escribieron algo y de inmediato tenemos que contestar. El taoísmo enseña que el silencio es también saber pensar antes de actuar. Esa pausa puede parecer pequeña, pero cambia todo. En lugar de contestar desde la irritación, elige responder con claridad. Y esa diferencia no solo mejora tu ambiente, sino que protege tu paz mental. También en las crisis personales, el silencio muestra su poder. Cuando todo parece derrumbarse, que yo le llamo resbalones mentales, sí, un problema económico, una enfermedad o una reacción inesperada de ira, etcétera, una pérdida, la mente quiere, quiere gritar y encontrar culpables, pero si te permites unos minutos de silencio, algo sorprendente ocurre. La tormenta mental empieza a disiparse. Descubres que la situación sigue ahí, pero tu forma de verla cambió. El silencio no resuelve mágicamente los problemas, pero te devuelve la fuerza interior para enfrentarlos sin quebrarte. El taoísmo recuerda, el silencio y el vacío es medicina para el alma. No es un vacío incómodo, es un espacio fértil donde florecen las mejores decisiones. Lao Tse lo decía con claridad. El sabio no necesita hablar mucho porque su presencia ya está enseñando. En nuestra vida, esa presencia empieza cuando reducimos el ruido interno y escuchamos lo esencial. Yo vuelvo al Linton, vuelvo al Shin. Somos amor incondicional, universal, Mindre. Somos paz
mindre. Somos felicidad y alegría. Mindre. Somos gratitud. Mindre. Somos aceptación. Mindre. Respira profundo y vuélvete al silencio. Y observa en el vacío que eres el que se observa a sí mismo. Cuando alguien intente alterarte, usas el silencio como escudo. Cuando no sepas qué camino tomar, esperas en silencio hasta que la claridad llegue por ahí por sí sola. El silencio en el taoísmo no es únicamente ausencia de palabras, es también un lenguaje secreto, un lenguaje que la naturaleza conoce y el ser humano ha olvidado. Observa un río, no necesita explicar su curso, simplemente fluye. A veces es fuerte y arrastra piedras, otras se vuelve sereno y transparente. El río no discute con el terreno, no se queja de los obstáculos, los abraza, los rodea, los ama y sigue su camino. Ese fluir silencioso es la enseñanza que el Lao Tse nos dejó. Cuando callamos, escuchamos el movimiento natural de la vida y aprendemos a adaptarnos como el agua. El bambú también habla con silencio. Puede pasar años creciendo bajo la tierra sin mostrar nada. Quien lo observa podría pensar que no sucede nada, pero bajo la superficie y sus raíces se están fortaleciendo. Y cuando finalmente brota, después de años, crece con una velocidad asombrosa, alcanzando alturas que parecían imposibles. Así es el silencio taoísta. Cuando aprendemos a cultivar ese silencio, la mente deja de ser un tirano. El silencio es y se vuelve un arte. El arte de no dejarse arrastrar por cada nube que cruza el cielo interior. Las nubes pasan por el cielo, pero el cielo permanece. ¿Y qué es el silencio? Si no es el cielo intacto que sostiene todo. Muchas veces no paramos de hablar porque tememos al vacío.
Pero ese vacío es el lugar donde la autenticidad puede surgir. Fu Wei, la acción es la no acción. Hacer sin forzar nos libra del agotamiento de querer controlar lo incontrolable. La tradición taoísta nos cuenta de un anciano que vivía en una aldea. Su vida era muy simple. Cultivaba su huerto, cuidaba a algunos animales allí en la granja que tenía y pasaba largas horas, después de las 11 de la mañana más o menos, sentado frente a un río, contemplando cómo el agua seguía su curso sin detenerse todo el día. Así duró muchos años, hasta que un vecino se acercó muy preocupado y le dijo: ¿cómo puedes estar tan tranquilo cuando la vida se está yendo, está pasando, cuando la vida es tan dura, cuando la cosecha puede fallarnos, cuando puede haber una plaga o que tus animales se enfermen y hay que atenderlos, o que la vejez ya está tan cerca de nosotros? ¿No sientes miedo del futuro?, les preguntó. Sin mirarlo, respondió con mucha calma: mira el río. ¿Lo ves luchar por avanzar? ¿Lo ves forzarse por evitar las piedras? El río no se detiene ante los obstáculos, los abraza, los ama y sigue fluyendo. Su fuerza no está en imponerse, sino en permanecer fiel a su naturaleza. El vecino pues no quedó satisfecho con esta respuesta, ¿verdad? Y replicó: pero el río hace ruido y se escucha su fuerza. ¿Qué tiene que ver eso con tu silencio? El anciano sonrió suavemente y le dijo: el ruido que tú escuchas no es el río, son los choques del agua con las piedras. El verdadero río es aquel que lo sostiene todo y es silencioso. Cuando tú aprendes a escuchar más allá del ruido, descubres la corriente que nunca se detiene. Con el tiempo aprendió la enseñanza el vecino y recurrió y le dijo que cuánta razón tenía. Que fue su compañero de observación del río. El vacío es plenitud. Con el silencio no es vacío, sino plenitud. Es único, lo único con el corazón que nos da paz, la quietud. Lo más valioso no está en la agitación. Quien aprende a detenerse, aunque sea unos instantes, descubre un poder que ninguna tormenta externa puede arrebatarle. El silencio es como el agua en un estanque. Cuando la superficie está agitada, no refleja nada con claridad. Pero cuando se calma, incluso las estrellas pueden verse en su profundidad y tú te puedes ver reflejado en ella.
es regresar a uno mismo. Todo tiene su tiempo. Quien domina el silencio, domina su vida. Yo les mencionaba que Swansea decía a un amigo que todos los peces en el estanque eran felices. Él le dijo, le preguntó que cómo sabía eso si él no era pez y cómo es que sabía que él sabía que eran felices. Dice, mira, observa, los peces se van a lo profundo del estanque, a lo profundo del mar, a lo profundo de una laguna. Y ahí es donde son más felices, en lo profundo. ¿Cómo lo sabes? Dice, bueno, ¿y tú no cómo sabes que yo no sé o cómo lo sé si tú no eres yo? Y para eso necesitas ser yo. Y todos somos yo. Las contradicciones del taoísmo aparentemente. También, pues lo hemos visto con la lancha, ¿verdad? La lancha que no se voltea, sigue el ritmo, etcétera. Esto surgió porque ustedes ya están listos para poder entender, y yo también, comprender un poco más la profundidad de lo que estamos practicando. No son nada más ejercicios y métodos, es el camino y cada quien lo va encontrando. De ahí la necesidad y que yo esté apretando un poco las tuercas de la práctica también, del silencio, del vacío, de sonreír, de amar, de estar en paz, de pensar, pero no con el pensamiento lógico, sino dejarse llevar por el corazón, abrir el corazón. Cada vez que abrimos el corazón, nos inundamos de paz, porque el corazón se vuelve el universo y está en paz y es el centro del universo y está feliz. Pero es tan feliz que no vemos la sonrisa. Sentimos la felicidad y la vida. Y no podemos darle forma ni figura a ese corazón universal. Tampoco vemos la luz que tiene, porque no lo estamos viendo con lo que hemos aprendido durante la existencia a través de los sentidos corporales. Todo esto nos lleva a que llegue el momento que nosotros usamos esos sentidos corporales, el marco de referencia, la memoria, el subconsciente y todo para dirigir el chi. El sábado pasado fui a visitar a una paciente y me invitaron, era un grupo de médicos, a hacer un experimento porque escucharon lo que yo decía, a ver si era cierto eso del chi. Y pues me presté, me pusieron un aparato y todo para medir mi respiración normal, sin actividad y sin forzarla. Y dije, sí, cuando ustedes gusten, sí, ya empezamos, mientras estás hablando ya empezamos. Y el resultado salió, eso me lo dijeron posterior. Se me quedaron viendo, vieron el resultado y me dijeron, ahora dirige el chi, a lo que tú dices. Y yo dirigí el chi al aparato donde me estaban midiendo, a través de mi cuerpo, en donde estaba yo conectado. Entonces terminaron y me dijeron,
Te medimos varias cosas. Primero, la oxigenación. La tenías en lo más bajo, 95. Cuando dijimos que pasaras al chi, superaste los 95, llegaste a 100, y eso ya casi es morirse. Es una constancia de que sí podemos dirigir el chi. No lo vemos, no lo constatamos a veces, pero hay que confiar en lo que estamos haciendo, en nuestro corazón, confiar en nosotros. Llevamos 6 meses practicando, o 7, no sé. Ya es tiempo de que abran sus corazones. Entonces, ya todas las demás mediciones también dieron otro resultado que no voy a entrar en ello, que no es tan importante para mí. Pero la causa del amor es como una lancha que está en el mar de noche, observando todas las estrellas. Ese es el amor, es la causa del amor. Nosotros ya tenemos mucho que trabajar revisando todas las sesiones y grabaciones anteriores donde hemos practicado al cuerpo físico, a la materia y a la energía, junto un poco con la mente. Practiquen y repasen, aunque sea un pedacito de cada una de ellas. Ahora, cuando ya no estemos, que demos por terminado este curso, no semanal, sino todos los días, busquen algo nuevo, algo que practicar, algo que se les olvidó, porque es muy fácil pensar que todo lo conocemos y sabemos y de repente caemos en el olvido de muchos detallitos y cosas imperceptibles que pasaron de noche en nuestra existencia. Observen qué cambios ha habido en su vida, qué han sentido, qué han experimentado, si lo anotaron, como yo les indiqué. Y si no, pues recurran a la memoria, sáquenlo, obsérvenlo para este presente, tráiganlo, porque es lo que les va a dar mayor impulso a darle rodeo a la piedra y continuar el fluir. Esa es la vida. La vida no se puede explicar, por eso el Tao no tiene definición. No es algo con una palabra que se pueda definir, aunque el curso es taoísmo y budismo junto con confucianismo y un montón de cosas, todo reunido. Y de arte marcial y de todo kung fu, la paciencia, el desarrollo de la perseverancia, etcétera, etcétera. Que se los mencionamos y todo pareció como mera información. No es mera información, es un hecho al cual ustedes quizá no se hayan dado cuenta o sean conscientes de todo lo que han pasado y todo lo que han sembrado. Y como el bambú tiene que brotar, tiene que ser gigante, crecer, pero no para vanagloria de el ego o de sí mismo, sino para continuar en el camino, para si resbalamos, caemos, volver a agarrar el camino. Estaba yo viendo muchos cursos que están impartiendo de la conciencia y de la libertad y de muchas cosas que se derivan de la meditación antigua y después la de Occidente, descubierta también, con diferentes términos y nombres, pero con más bien basado en ejercicios sistemáticos más que en ir a la profundidad. Aquí también llevamos métodos, pero esos métodos van siguiendo.
patrones para ir llegando a la fuente, al lugar donde estamos, donde somos y quienes somos, a la libertad total. Y desde ahí podemos hacer todo, todo, hasta lo imposible se vuelve posible. De ahí la importancia de mantenernos en paz, de esa repetición constante, 10 minutos antes de dormir, de repetir y cada repetición de lento, lo más lento, con una respiración cada vez más imperceptible, pero llevando el chi al estómago automáticamente, ya no pensándolo. Y después vamos metiendo y mezclando algo que nos interese saber o sentir. Por ejemplo, podemos informar desde ahí, antes de dormirnos. Mañana, cuando despierte, lo primero que voy a hacer es repetir mi mantra de las 4 o 5 palabras en estado ninja, antes de levantarme, ni desayunar, ni nada. Es lo primero que voy a hacer y voy a estar en calma, en silencio y en paz, observando todo sin inmiscuirme nada, yo manejando, dándome cuenta y siendo consciente de que soy Mindre que está usando a todo lo que hacemos, a lavar, a planchar, a guisar, a barrer, no sé, a lo que ustedes vayan a hacer, pero como si fuese una separación. Ustedes son los que lo dirigen, no se dejan dirigir sin pensar. Ustedes sientan cómo el chi maneja cada parte de su cuerpo de lo que están haciendo y agradezcanle a todo lo que hacen porque es una oportunidad de practicar para ustedes. Ese es Mingyue. Esa es la práctica de estar en la plenitud y sentir el chi del universo en nosotros. Yo les dije que todo era en base a la experiencia y la práctica y lo que vivieron, que no es nada más lo que enseñamos o dijimos. Es importante, como ahora que me extendí más, y sin embargo, todavía hay más profundidad para explicar ese vacío, pero estando en meditación. Entonces, por palabras no se puede llegar a la comprensión total de todo. Hay que abrir el corazón y dejarse llevar, aunque no entendamos, aunque no entendamos lo que estamos diciendo y haciendo. Hay que soltar y confiar en uno. El corazón no miente, no nos engaña. Por ejemplo, si vamos a tomar una decisión y tenemos dudas, vamos a nuestro corazón. No estemos razonando porque a través del razonamiento a lo mejor nos equivocamos totalmente y cometemos un error. El corazón nos informa. El problema es aceptarlo. A veces no es lo que queremos, en el fondo, porque una cosa es el deseo, el sentimiento de culpa, el querer ayudar, el querer servir, el querer ser útil, lo que piensen de uno, lo que vayan a pensar de uno los seres queridos, todo ese rollo en el corazón queda resuelto. Vas a estar en calma, porque hiciste lo que tu corazón, tu interior, el que no se equivoca, la sabiduría interna, decide qué hacer. Y da la aceptación de lo que venga, que te criticaron, que te insultaron, que te dijeron.
que te la regaste, que quién sabe qué. Tu interior es esa agua, ese río que sigue corriendo ante todas las piedras y diques que pongan. Tú sigues en el agua. Le das la vuelta a los lados, de repente golpeas, pero continúas. No dudas. Esa es nuestra vida y ese es vivir. Y no nada más aceptar lo que otros te digan, aunque estén muy avanzados en psicología o en términos científicos. Te pueden desviar, te pueden hacer dudar, porque son otros términos. No quiere decir que estén equivocados, pero o además de términos, a lo mejor son niveles todavía muy bajos de conciencia, todavía no llegan. Es la punta del iceberg, nada más. Aquí estamos yendo a tu corazón, pero no a tu corazón nada más, sino a tu vida. ¿Y tú qué eres vida? ¿Tú qué eres la conciencia? ¿El universo? Y que ya todo está hecho, la sabiduría, la información que llega a cada una de las células, a cada uno de los alimentos que comemos y que le damos a nuestro cuerpo de chi. Hay que agradecerle a esos alimentos que son chi también transformado en alimento para servicio de nuestro interior de diferentes lugares y transformaciones, millones de transformaciones que surgen dentro para, que dicen que vitaminas y que si proteínas y que esa es la parte visible química, pero interna del chi que ingerimos no es medible y llega a los vacíos entre los huecos de las células y alimenta esos espacios y le da información a otras células o a las que van a nacer, a las que vienen nuevas o a las células del cerebro o al sistema nervioso o a la sangre. Es tanto y tan milagroso sus miles de millones de funciones que todavía no los descubrimos. Hay que agradecer ese chi universal que ingresó y que se va a transformar para servirnos y ayudarnos a estar mejor y saludables. Y que nada de eso nos crea daño, sino que nos va a nutrir. Esa es una parte. Y como eso, incluso si uno de nuestros hijos se pelea con nosotros y explotamos o dudamos o caímos o le dijimos o X, hay que agradecérselo, porque fue un reto y una prueba para continuar y no culparnos si la regamos o no, sino tratar de mejorar y crecer. Somos el bambú, tiene que seguir creciendo. El bambú crece más de 3 centímetros por día cuando ya sale a la superficie. Es increíble cómo crece. Y llega una tormenta y se dobla y luego se vuelve a enderezar y sigue creciendo. ¿Sí? Y fíjense, esa flor de loto que adoran la cultura asiática, ¿por qué la adoran? ¿Por qué la adoran? ¿Por qué la simbolizan? ¿Y por qué Buda está sentado en una flor de loto? Porque esa flor maravillosa, muy preciosa, nace en el agua turbia, en las aguas, vamos a decir, contaminadas, por llamarle de alguna forma, donde quizá ni los peces pueden vivir. Ahí brota, se da y crece y se mantiene. Nosotros somos flor de loto también. Ahí estamos parados, nos da seguridad, sobre todo en lo visible de nuestra formación, de nuestro medio. Así es que es un solo chi, es un vacío en paz. Cuando vamos a meditar, empezamos con el jaulá, con sanación, con el relax, diciendo lentamente,
en el Minyue, repetir lo de amor puro, respirar después del Minyue, que es amor puro, y de las 5 mantras para que se fusionen con el universo, respirando hasta el ombligo y pronunciamos Shiu y en todo el universo, el chi del universo, y entra y sale en este cuerpo transparente, translúcido, nos atraviesa y nos llena de chi nuevo que va a crecer más fuerte, más poderoso interiormente. Somos amor Minyue. El observador puro, transparente, es el cuerpo vacío que se expande hasta el universo. Somos la paz, la felicidad, la gratitud, junto con nuestro corazón de bebé. ¿Se acuerdan que era de bebé? ¿Por qué de bebé? Que no piensa, no razona, no duda, no cuestiona, no investiga. Dicen, no, es que está investigando para aprender. No, está captando sensaciones. Para él es nuevo todo, no sabe. Ni siquiera sabe que está pensando. ¿Sí? Empieza a pensar por todo lo que va recibiendo de información. Así es que nuestra cabeza amorosa la revisamos, luego el cuello amoroso también, el vacío, los hombros, los brazos, las manos, sentimos el chi, el pecho, el vientre, cada uno de los órganos, las piernas, con amor, lleno de salud, la columna vertebral, el sistema nervioso, y vemos cómo se ilumina y se llena de chi. Y recuerden que somos un solo chi, vacío y en paz. Somos el chi, cada corazón unidos en el campo de chi mundial. Somos nosotros y nuestros seres queridos en ese campo de chi. El campo de chi, no lo imaginen, porque si no, van a querer darle límites. Dicen, no, estoy sentado, por ejemplo, en una cafetería y voy a hacer que el campo de chi aquí esté bien, me voy a poner en mi corazón. Ya esa es parte del ego, porque el campo de chi no tiene un lugar fijo, no está determinado por tamaño, es chi, no tiene límites. Y nuestro campo va más allá de 100 kilómetros. Es larguísimo. Es el campo de la humanidad de chi. Por eso, cuando ponemos a alguien ahí para salud, con puro amor y alegría, los otros pueden suceder milagros o pueden suceder cosas porque esa es una especie de sanación. La sanación empieza en nosotros con Minyue, en el vacío, en el silencio. Mm, mm, mm. Ponemos nuestras manos en el tuchi, en el ombligo, y sentimos la respiración de nuestro chi interno, que es uno solo, todo el cuerpo es chi y todo está respirando. Una sola respiración que se fusiona con la respiración del universo, con ese sonido que no escuchamos, que es la vida, el vacío.
y nacemos en cada instante que estamos en silencio. Hemos renacido. Somos uno y todos somos uno. Y uno somos todos. Somos completos. Minyo es una de las funciones de Ji Yuan Ti. Y en esos niveles de conciencia vamos abriéndonos paso, reconociéndonos. Mandamos jaula a nuestro interior. Jaula, jaula, jaula. Soltamos nuestras manos despacio, abrimos nuestros ojos. Hemos terminado y mandamos jaula a todos. Jaula. Vamos, abran todos sus micrófonos para enviar jaula y que todos escuchemos. Todos abran sus micrófonos, Erika. Ángel, Erika, abre tu micrófono. ¿Faltas tú? Ya. Erika, abre tu micrófono. Bueno, todos vamos a enviarnos chi con el jaula. 1, 2, 3. ¡Jaula! ¡Jaula! Díganlo. ¡Jaula! Que todo se oiga. ¡Jaula! Jaula. ¡Jaula! Jaula. Voy a cerrar la grabación.